¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo hemos llegado a este punto de la historia? Crisis ambientales, colapso económico, desigualdad absurda. Parece que estamos viviendo en un mundo que se desmorona ante nuestros ojos. Y entonces te preguntas, ¿por qué tantas profecías dicen que lo peor está por venir? ¿Es todo esto inevitable? Han Valelen trae una visión inquietante que nos obliga a reflexionar. Él dice que hemos acumulado lo peor en todas las áreas de la vida y ahora esperamos que una fuerza divina resuelva nuestros problemas. Pero, ¿está realmente la solución allá afuera o el problema está aquí, dentro de nosotros? Esta idea de que Dios o una entidad superior nos salvará tiene raíces en muchas tradiciones, pero en el budismo aprendemos que la salvación no viene de afuera. Buda enseñó que el sufrimiento es parte de la vida, sí, pero la liberación está en nuestras manos, a través de nuestra propia transformación. Estamos viviendo las consecuencias de nuestras elecciones, de nuestras acciones, tal como nos enseña el karma. No es castigo, no es casualidad. El mundo que vemos hoy es el resultado de miles de pequeñas decisiones inconscientes, de acciones motivadas por la ignorancia, el egoísmo y la avaricia. Ellen va más allá, diciendo que no tiene sentido transferir la responsabilidad a Dios. Estamos en una especie de letargo, esperando que algo o alguien lo solucione todo por nosotros. Pero Buda ya nos advertía sobre la ilusión de esperar una salvación externa. El camino para acabar con el sufrimiento comienza dentro de cada uno de nosotros. Y eso puede ser incómodo, porque nos obliga a mirar nuestros propios errores. Nos obliga a enfrentar lo que hemos hecho al planeta, a otros seres vivos, y a nosotros mismos. La verdad es que vivimos una gran desconexión. La naturaleza no perdona. Al igual que el karma, simplemente reacciona. Si la devastamos, ella responde. No hay escapatoria de eso. ¿No es interesante pensar en cómo esto refleja directamente nuestra forma de vida actual? Estamos agotando los recursos, destruyendo el medio ambiente, mientras esperamos que todo se solucione, casi como si ignoráramos el hecho de que somos nosotros los responsables de esta destrucción. En el budismo, entendemos que todo está interconectado. Lo que hacemos al planeta, nos lo hacemos a nosotros mismos. Esta es la realidad que Ellen nos presenta, un choque de realidad inevitable. Un momento en el que no tendremos más opción que despertar a lo que estamos haciendo con el mundo y con nuestra propia existencia. Y Buda nos ofreció las herramientas para esto. Cuando él habla sobre la impermanencia, nos muestra que todo está cambiando constantemente. El sufrimiento que vivimos ahora no es permanente, pero, ¿qué estamos haciendo con este sufrimiento? ¿Lo estamos usando para crecer o simplemente estamos tratando de ignorarlo? La clave para salir de este ciclo de destrucción no está en esperar algo externo, sino en hacernos responsables. Necesitamos despertar a la realidad de que cada pequeña acción cuenta. Cuando Buda dijo que debemos actuar con compasión, nos estaba advirtiendo que el mundo a nuestro alrededor refleja lo que ponemos en él. El karma no es un castigo, sino un reflejo natural de nuestras elecciones. Si seguimos viviendo sin conciencia, acumulando más y más destrucción, eso es lo que cosecharemos. Así es como responde la naturaleza. Y, al contrario de lo que muchos piensan, el bien no gana, simplemente porque lo deseamos. El bien necesita ser cultivado. Necesita ser una elección diaria. Estamos frente a un momento crucial. El caos que vemos no es el final, pero tal vez sea el comienzo de una nueva era, una era en la que finalmente tendremos la oportunidad de despertar. Pero solo si tenemos el coraje de enfrentar nuestros propios errores. La crisis, por más dolorosa que sea, puede ser el impulso que necesitamos para comenzar de una manera más consciente, más conectada con el mundo que nos rodea. En el fondo, todos buscamos lo mismo, una vida digna, honesta y plena. Pero eso solo será posible si cada uno de nosotros está dispuesto a cambiar de verdad. Si este vídeo te está haciendo reflexionar, aprovecha para darle me gusta a este contenido y suscribirte al canal. Vamos juntos a explorar más sobre cómo la sabiduría budista puede ayudarnos a enfrentar los desafíos actuales. Y comparte esto con alguien que, como tú, esté listo para despertar a esta nueva realidad. Enfrentemos los hechos. Estamos viviendo un momento en que el mundo parece reorganizarse de una manera aterradora.
Cada día, las noticias nos traen nuevos ejemplos de cómo el sistema financiero está a punto de colapsar, cómo las grandes corporaciones están dominando todo a nuestro alrededor, y cómo la tecnología avanza a un ritmo que a menudo nos deja incómodos. Hannibal Lecter sugiere que estamos caminando hacia una realidad similar a la de la película Blade Runner, donde el mundo es controlado por una única megacorporación. Y la verdad es que esto no está muy lejos de lo que ya vemos. Grandes conglomerados controlan no solo el dinero, sino también el acceso a la información, a la tecnología e incluso a los recursos naturales. ¿Pero qué tiene esto que ver con lo que enseñó Buda? En el budismo, uno de los pilares principales es la comprensión de la interdependencia. Todo está conectado. Cada acción que tomamos, cada elección que hacemos, afecta al todo. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de décadas, tal vez incluso siglos, de acciones motivadas por la avaricia y el deseo desenfrenado de control. Cuando Lecter habla de esta carrera por el poder global, en realidad está señalando algo que el budismo nos ha estado advirtiendo desde hace mucho tiempo: el deseo es la raíz del sufrimiento. Y cuando ese deseo no se controla, cuando se convierte en una obsesión colectiva, el resultado es la desarmonía que vivimos hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta carrera por el poder parece no tener fin? Las grandes potencias compiten por la influencia, las tecnologías avanzan cada vez más rápido y la inteligencia artificial comienza a dominar cada vez más áreas de nuestras vidas. Hay una desesperación por controlar el futuro, por garantizar que ciertos grupos se mantengan en el poder. Pero el budismo nos enseña que el verdadero poder no proviene de la dominación del otro o del control de las circunstancias externas. El verdadero poder proviene del autoconocimiento, la sabiduría y la compasión. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede verse como una herramienta increíble para el progreso humano, pero también conlleva un peligro enorme si se utiliza de manera irresponsable. Y la cuestión que plantea Lecter es: ¿estamos preparados para manejar este tipo de tecnología de manera ética y compasiva? Buda siempre nos enseñó a actuar con plena conciencia. Estar presentes en el momento, entender las consecuencias de nuestras acciones. Pero, ¿estamos haciendo eso ahora, mientras desarrollamos tecnologías tan poderosas? ¿O estamos, una vez más, dejando que el deseo y la avaricia tomen el control? El equilibrio, tanto a nivel individual como colectivo, solo puede alcanzarse cuando hay una intención clara de actuar de manera que beneficie a todos los seres. Sin embargo, lo que vemos es una división creciente. Por un lado, el 1% más rico controla la mayor parte de la riqueza global, mientras millones de personas luchan por sobrevivir. Estamos reproduciendo un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin, y que, como menciona Lecter, bien podría culminar en un gran choque de realidad, algo que muchos ya predicen, como el Great Reset. Pero aquí está la clave: Buda nos enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero su causa, y la salida de él, dependen de nosotros. Estamos en este punto crítico de la historia, pero aún hay tiempo para hacer las cosas de manera diferente. Todavía hay tiempo para usar las herramientas que tenemos de manera ética, para transformar el mundo en un lugar de más compasión y menos avaricia. En el fondo, lo que está en juego no es solo la supervivencia de la especie, sino la propia esencia de lo que significa ser humano. Entonces, te pregunto, ¿cómo ves esta carrera por el poder global? ¿Crees que estamos preparados para lidiar con estos cambios de manera ética? Comenta aquí abajo, quiero saber tu opinión. Juntos, podemos reflexionar y encontrar nuevos caminos para enfrentar estos desafíos. Si miramos la historia humana, veremos que la guerra siempre ha sido una constante. Hannibal Lecter nos recuerda esto al mencionar que, desde los tiempos de Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, la humanidad ha tratado de encontrar maneras de evitar los conflictos, pero falla repetidamente. Kant, por ejemplo, imaginó un mundo en el que los países se reunirían para resolver sus diferencias mediante el diálogo, creando una especie de Liga de Naciones mucho antes de que existiera la ONU. Pero, incluso con la creación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y con tantos otros esfuerzos diplomáticos a lo largo del tiempo, la guerra sigue siendo una parte trágica de nuestra realidad. El budismo también reconoce este patrón de sufrimiento, causado por el deseo y el apego al poder. Buda nos enseñó que el origen de todo sufrimiento está en el deseo, sea por el control, por la riqueza o por la dominación sobre los demás.
Cuando no reconocemos el impacto de nuestro deseo, nos lleva a conflictos internos y externos. Esto es lo que sucede con las naciones, así como sucede con cada uno de nosotros, en una escala más personal. Ellen destaca que, hoy, la diplomacia parece haber perdido su lugar, mientras la lógica de la guerra prevalece, y las grandes potencias continúan jugando un peligroso ajedrez geopolítico, donde nadie realmente sale ganando. La ONU, que fue concebida como un espacio para resolver conflictos sin la necesidad de la guerra, se ha convertido, según Ellen, en un reflejo de la corrupción que permea el sistema global. La corrupción, tanto a nivel individual como institucional, es un tema que el budismo aborda directamente. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones están corrompidos por el deseo y el apego, perpetuamos el sufrimiento, tanto para nosotros mismos como para los demás. Esto se aplica no solo a nuestra vida personal, sino también a la forma en que las naciones y sus líderes actúan en el escenario mundial. El mundo multipolar que menciona Ellen es un reflejo de este cambio de poder. Ya no vivimos en una era donde una sola nación dicta las reglas. Ahora, varias potencias están en constante disputa, lo que crea una tensión global constante. En el budismo, esto puede verse como un desequilibrio profundo en las energías que gobiernan el mundo. Y es exactamente esta falta de equilibrio la que lleva al conflicto y a la guerra. Cuando las potencias mundiales no pueden encontrar armonía, al igual que cuando nosotros, en nuestra vida diaria, no logramos encontrar paz interior, el resultado es el caos. Ellen también hace una observación profunda sobre cómo las guerras ya no son solo entre naciones, sino entre sistemas económicos y políticos. Él menciona cómo las corporaciones, con sus propias agendas, han asumido un papel destacado en el escenario mundial. En el budismo, esto nos recuerda que el deseo de poder y riqueza nunca lleva a la verdadera satisfacción. Las corporaciones y gobiernos que buscan solo el lucro y la dominación están atrapados en un ciclo de deseo insaciable, lo que solo perpetúa más sufrimiento para todos. El problema, como destaca Ellen, es que la verdadera diplomacia, aquella que busca la paz y el entendimiento, parece haber sido olvidada. Y aquí, el budismo nos ofrece una solución práctica. Buda enseñó que el camino para acabar con el sufrimiento es el camino del medio, el equilibrio. A nivel global, esto significaría una diplomacia genuina, basada en el respeto mutuo y el entendimiento, en lugar de la manipulación y el juego de poder. A nivel personal, esto significa encontrar el equilibrio dentro de nosotros mismos, para que podamos actuar de manera compasiva y sabia, tanto en nuestras vidas como en nuestras interacciones con el mundo. La verdad es que, mientras haya deseo desenfrenado, habrá conflicto. Ya sea dentro de nosotros o entre naciones. Y lo que Ellen nos muestra es que estamos en un punto crítico de la historia. El mundo se está volviendo más complejo, y las viejas formas de resolver problemas, a través de la guerra y el conflicto, ya no están funcionando. Necesitamos nuevas formas de pensar, nuevos caminos para resolver nuestras diferencias. Y tal vez el budismo, con su énfasis en la interdependencia y el equilibrio, tenga algo que enseñarnos sobre cómo podemos empezar a caminar por este camino. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de las soluciones que tenemos para los problemas del mundo solo parecen aumentar aún más la confusión? Han Ellen nos muestra algo intrigante: las grandes potencias globales, los gigantes económicos y los líderes políticos parecen estar atrapados en un ciclo de codicia y poder que no tiene fin. Pero lo que es aún más alarmante es que la ciencia está comenzando a revelar que no solo la economía o la política están fuera de control, sino que nuestra propia biología puede estar siendo afectada de maneras que apenas estamos empezando a entender. Ellen menciona algo que puede parecer un tanto desconcertante a primera vista: el Toxoplasma gondii, un protozoo que, durante millones de años, ha encontrado formas impresionantes de manipular el comportamiento de sus anfitriones, primero en felinos, y ahora, en nosotros. Sí, en los seres humanos. Puede parecer exagerado, pero las investigaciones científicas comienzan a mostrar que este pequeño organismo puede influir en el comportamiento humano de maneras sutiles, a veces, devastadoras. Y no es solo el toxoplasma. Estamos viendo algo similar con virus como el COVID-19, que, según estudios recientes, tiene la capacidad de afectar el cerebro, alterar personalidades, borrar talentos y causar una serie de cambios neurológicos que, hasta ahora, ni siquiera imaginábamos. En el budismo,
Esta interconexión entre el cuerpo y la mente es algo que siempre se ha comprendido. Buda enseñó que nuestro estado físico afecta directamente a nuestro estado mental, y viceversa. Lo que sucede en el cuerpo se refleja en la mente, y los cambios en la mente impactan el cuerpo. Por eso, la práctica de la meditación es tan importante. Nos permite observar estas interacciones de manera más clara, y nos da herramientas para lidiar con los desequilibrios que surgen. Pero lo que sugiere Ellen va más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto somos verdaderamente libres en nuestras elecciones y comportamientos? Si criaturas microscópicas pueden influir en nuestras acciones, incluso empujándonos a situaciones de riesgo o comportamientos autodestructivos, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos viviendo de manera consciente? Esta es una cuestión que nos lleva directamente al corazón de las enseñanzas budistas. La idea de que la vida está marcada por el sufrimiento no significa que estamos condenados a vivir en este ciclo para siempre. Por el contrario, el budismo nos enseña que, a través del autoconocimiento y la práctica de la atención plena, podemos empezar a reconocer estas influencias sutiles y, así, recuperar nuestra libertad. Pero, ¿cómo hacemos esto en un mundo que parece cada vez más fuera de control? Ellen habla sobre cómo estos organismos pueden estar manipulando el comportamiento humano a gran escala, desde accidentes de tráfico hasta ciertos patrones de suicidio. Esto suena alarmante, y tal vez lo sea. Pero también es una invitación para mirar más de cerca a las fuerzas que realmente gobiernan nuestras vidas. En el budismo, la mente es vista como el principal factor que crea la realidad. Si la mente está en desorden, todo lo demás lo estará. Pero si logramos estabilizar la mente, si conseguimos cultivarla con sabiduría y compasión, tal vez podamos empezar a revertir estos procesos destructivos. Aquí estamos, entonces, ante una realidad que mezcla ciencia y espiritualidad de una manera inesperada. Por un lado, la ciencia nos dice que existen fuerzas biológicas más allá de nuestro control, afectando nuestros comportamientos y decisiones. Por otro lado, el budismo nos ofrece un camino claro para lidiar con estas influencias: la práctica de la atención plena, el cultivo de una mente equilibrada y la búsqueda de la liberación del ciclo del sufrimiento. ¿Podrían estas dos visiones complementarse? ¿Estamos a punto de descubrir algo más profundo sobre la naturaleza de la realidad y sobre nosotros mismos? Si estas preguntas están comenzando a resonar dentro de ti, tal vez quieras continuar con nosotros en este vídeo. Hay mucho más por explorar, y las respuestas pueden no ser lo que esperas. Ahora imagina lo siguiente: estamos rodeados de seres que ni siquiera vemos, pero que están ahí, influyendo en nuestras vidas de maneras que no siempre percibimos. Y cuando Hanbal Ellen menciona el Toxoplasma gondii y el COVID-19, está hablando de algo que puede hacernos sentir incómodos. Estos organismos, microscópicos y aparentemente inofensivos, están alterando comportamientos, jugando con nuestras emociones, y tal vez incluso llevándonos por caminos que jamás elegiríamos conscientemente. Esto te hace pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos el control de nuestras propias decisiones? Esta es una cuestión profunda que el budismo ya nos invita a explorar desde hace miles de años. Según las enseñanzas de Buda, gran parte de lo que creemos controlar es, en realidad, fruto de ilusiones. El apego al ego, la creencia de que somos entidades separadas e independientes del resto del universo. Todo eso nos lleva a tomar decisiones basadas en una falsa noción de autonomía. Y ahora, con estos descubrimientos sobre cómo pequeños organismos pueden influir en nuestro comportamiento, esa lección parece más relevante que nunca. Lo que sugiere Ellen es inquietante: el Toxoplasma gondii no solo manipula a los ratones, sino también a los humanos, llevándolos a comportamientos arriesgados e incluso fatales. Esto nos lleva a reflexionar: ¿hasta qué punto estos pequeños invasores están influyendo en nuestras vidas de maneras sutiles, pero devastadoras? Y sí, a un nivel más profundo, nuestra propia biología nos está traicionando, dejándonos vulnerables a fuerzas que apenas podemos comprender. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos conscientes? En el budismo, la mente despierta es la clave para escapar de esta rueda de sufrimiento. Pero, ¿estamos realmente listos para despertar a esta realidad? Si sientes que hay algo más detrás de todo esto, algo que aún no ha sido completamente revelado, tienes razón. Y en el próximo tramo,
entraremos en un territorio aún más profundo y complejo, donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran de una manera que desafiará tu comprensión de lo que es real. La verdad puede ser más misteriosa de lo que parece, y apenas estamos comenzando a rascar la superficie. Así que quédate con nosotros, porque las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas, y lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega el control que tenemos sobre nuestra propia vida? Cada día que pasa, nuevos descubrimientos nos muestran que tal vez no seamos tan libres como imaginamos. Hanbal Elem nos habla de una realidad invisible, donde microorganismos y virus, como el Toxoplasma gondii y el COVID-19, no solo afectan nuestra salud, sino tal vez también nuestras decisiones, nuestras emociones, y quién sabe, incluso nuestros destinos. Es algo que despierta una inquietud profunda, un malestar que no podemos simplemente ignorar. Pero, ¿y si esta idea de ser influenciados por fuerzas invisibles no es tan nueva después de todo? El budismo siempre nos ha invitado a mirar más allá de las apariencias, a darnos cuenta de que la realidad que experimentamos no es tan sólida como pensamos. Todo lo que vemos, tocamos, sentimos, está, en realidad, interdependiente. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, todo está interconectado con el entorno que nos rodea, con las personas con las que convivimos, e incluso con esos pequeños seres microscópicos que viven en nosotros e influyen en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Elem nos lleva a reflexionar sobre cómo los virus y protozoos pueden alterar nuestros comportamientos, cambiar nuestras personalidades, borrar recuerdos y talentos. ¿Qué nos dice esto sobre lo que significa ser humano? ¿Y si solo somos una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande, donde fuerzas biológicas y espirituales moldean quiénes somos y cómo actuamos? En el budismo, Buda nos enseñó que el yo, ese ego que tanto valoramos, es una ilusión. No somos entidades separadas del mundo, sino partes de una vasta red de interconexiones, donde cada acción, cada pensamiento, genera una reacción. Y eso incluye, tal vez, esas influencias invisibles que, como sugiere Elem, podrían estar moldeando nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Ahora, piensa por un momento, si estamos rodeados por influencias que no controlamos, ¿cómo podemos estar seguros de que las decisiones que tomamos son realmente nuestras? Esta pregunta es tanto aterradora como fascinante. En el fondo, nos lleva a un punto crucial de las enseñanzas de Buda, la importancia de la atención plena. Estar despiertos, ser conscientes de cada momento, es la clave para escapar de estas influencias. Sin embargo, como señala Elem, muchas veces estamos dormidos en nuestra propia vida, ciegos ante lo que realmente nos gobierna. No solo por las fuerzas biológicas, sino también por los patrones mentales y emocionales que repetimos sin cuestionar. Este es el gran misterio de la vida, ¿hasta qué punto somos libres? Y, más importante aún, ¿qué podemos hacer para liberarnos? En el budismo, la respuesta está en la práctica. El camino hacia la liberación se recorre paso a paso, con meditación, sabiduría y compasión. Al cultivar la conciencia de cada acción, de cada pensamiento, comenzamos a ver más allá de la ilusión, más allá de las influencias invisibles que intentan controlarnos. Comenzamos a darnos cuenta de que, a pesar de todas las fuerzas externas, todavía hay algo profundamente poderoso dentro de nosotros, la capacidad de elegir cómo responder a esas influencias. Y eso es lo que hace que la práctica budista sea tan esencial en los tiempos en los que vivimos. Mientras el mundo a nuestro alrededor parece cada vez más caótico, y mientras los nuevos descubrimientos científicos nos muestran lo vulnerables que somos a influencias que ni siquiera sabíamos que existían, el budismo nos recuerda que la verdadera libertad no está en el control externo, sino en el control interno. Cuando nos detenemos a meditar, cuando cultivamos la atención plena, estamos, de hecho, creando un espacio dentro de nosotros donde esas influencias no pueden alcanzarnos. Nos estamos fortaleciendo, liberándonos de las cadenas invisibles que intentan manipularnos. Elem nos habla de cómo el Toxoplasma gondii puede llevarnos a comportamientos autodestructivos. Pero lo que realmente nos está mostrando es algo aún más profundo. Todos estamos sujetos a influencias, ya sean biológicas, psicológicas o espirituales. Y el verdadero despertar, el verdadero camino hacia la liberación, es reconocer estas influencias y encontrar una manera de trascenderlas. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta esencial:
¿Qué estamos haciendo con esta vida? Si hay tantas fuerzas que pueden influirnos, ¿no deberíamos estar aún más atentos? ¿No deberíamos esforzarnos por vivir de una manera más consciente, más despierta, más libre? Buda nos dejó un mapa para este viaje de liberación. Pero el mapa, por sí solo, no es suficiente. Cada uno de nosotros debe recorrer este camino, paso a paso, con determinación y valentía. Estamos en un punto crítico de la historia humana. Las crisis que enfrentamos, ya sean ambientales, económicas o biológicas, son un reflejo directo de cómo hemos estado viviendo hasta ahora. Elem nos advierte sobre esto. Pero el budismo nos ofrece la solución: el cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. No podemos cambiar el mundo sin antes cambiarnos a nosotros mismos. Y este cambio comienza cuando dejamos de vivir en automático, cuando comenzamos a cuestionar nuestras propias acciones, nuestras propias motivaciones, y, sobre todo, cuando despertamos a la realidad de que estamos interconectados con todo y todos a nuestro alrededor. Así que, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está buscando estas respuestas. Tal vez sientas, como muchos de nosotros, que hay algo más allá de las apariencias. Y tienes razón. El mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que imaginamos. Y, si quieres continuar este viaje, suscríbete al canal, deja tu comentario sobre lo que más te ha intrigado hasta ahora, y dale me gusta a este vídeo para que podamos seguir explorando juntos estas cuestiones tan profundas. Agradezco profundamente que estés aquí con nosotros hasta el final. El despertar es un viaje continuo, y cada paso cuenta. Sigamos juntos.